Hola, no os he oído entrar. Llegáis justo a tiempo. La última vez hablamos de dos direcciones sobre un plano, pero ese no es el único plano. Existe otro plano que también se define por oposición. Le vamos a llamar plano vertical de la identidad, y tiene que ver con la concepción de quién está por encima o por debajo de ti. La sociedad no brota del suelo como champiñones, sino que nacemos unos de otros, dando lugar a generaciones. Estas generaciones constituyen un ambiente en sí mismo, así que nos comparamos unos con otros y formamos una representación interna de lo que es estar arriba o estar abajo. Por lo tanto, la identidad también tiene abajo y arriba, y como es arriba, así es abajo. La construcción de la identidad se da en gran medida por oposición, es decir, solo tiene sentido como diferenciación respecto a un todo. Un individuo fuera de una cultura no tendría identidad. Un ser humano criado entre lobos no desarrollaría una identidad política, por ejemplo. La identidad es el ambiente interno que sirve de medida y de respuesta a las vivencias culturales. Si podemos analizar la reacción del individuo al ambiente externo, podemos analizar también la respuesta a su propio ambiente interno. Ciertas conductas de las personas solo son posibles en sociedad. Como diríamos, solo en sociedad pasan estas cosas. Algunas de ellas muy extrañas, como el fenómeno generación de cristal, por ejemplo, cuya característica más escandalosa es el fenómeno woke, la manifestación actual más perversa de la cultura posmoderna. No creo que nadie asuma que el fenómeno posmoderno en la juventud sea un acontecer, un suceso sin causa. De hecho, las redes sociales se han apresurado en elaborar juicios de valor, por no hablar de las generaciones anteriores. Precisamente fue esta crítica intergeneracional lo que me hizo pensar. Bueno, me di cuenta de que si aplicaba análisis funcional a la relación entre generaciones no sacaba nada demasiado claro. ¿Tiene relación la presente generación con la anterior? El comportamiento de una generación, por intuición primaria, suele achacarse a la generación anterior. Incluso hay aforismos culturales que lo expresan, como eres un maleducado, te falta un tortazo o sois una generación de consentidos. Lo estuve estudiando mucho, pero no saqué nada en claro, ni en análisis funcional ni transaccional. De hecho, ni siquiera creo que se pueda extraer responsabilidad intergeneracional sobre esto. Entonces, ¿por qué la intuición me decía que tenía algo que ver con el eje cultural vertical? Entonces se me ocurrió, si separaba el fenómeno generación de cristal del fenómeno woke, el análisis funcional sí que tenía sentido. Resulta que no son el mismo fenómeno, se parecen, pero las causas no son las mismas. El término generación de cristal designa esa obvia fragilidad que presenta esta generación frente a las anteriores. El motivo por el que ocurre esto es sencillo de explicar. Si el desarrollo de un individuo está dirigido solo al bienestar y a la satisfacción de necesidades, en lugar de la elaboración de prioridades propias, se produce una indefensión frente al mundo. Es decir, si una generación crece en una jaula de oro, parece obvio que no se aprende a afrontar la frustración, a resolver conflictos o a tener claras las prioridades. Vamos, que se madura más tarde, produciendo una hipersensibilidad anacrónica en la edad. La fragilidad es consecuencia de haber desarrollado cierta forma de indefensión. Pero fragilidad e hipersensibilidad no son lo mismo. Fragilidad manifiesta falta de fortaleza emocional ante la adversidad. Es algo fundamentalmente neurológico, además. La manifestación más evidente de la hipersensibilidad es la hiperemotividad, una susceptibilidad exacerbada ante el medio ambiente cultural, sobre todo frente al supuesto padecimiento ajeno. Vamos a llamarla más bien supersimpatía. Bien, una precisión. La empatía es la capacidad de reconocer emociones o sentimientos en los demás. La simpatía es la reacción afable a esos sentimientos que yo he interpretado mediante la vivencia interna. La supersimpatía sería un fenómeno por el cual identifico sentimientos en los demás que no existen en ellos. Esto se llama proyección. Proyecto sentimientos en los demás que no existen de verdad en el interior de los demás, sino en mi interior, en mi sistema interno. Pongo sentimientos que están en el yo, mi ambiente interno, en el ambiente interno del otro.
Muchos canales de crítica social han reconocido o identificado procesos proyectivos en los fenómenos post-no. Sin embargo, esto no es extensible al fenómeno woke. Se parece muchísimo, pero no explica el resto de elementos, como por ejemplo la violencia o ese afán por la colectivización. Así que salí al laberinto y allí encontré un libro. En ese libro se describían muchísimos fenómenos diferentes. Me lo leí entero y parecía increíble, pero ahí estaba, descrito palabra por palabra, el wokismo. Es cierto que sus causas no están claras, pero era obvio que nada de esto es tan nuevo como parece. Enseguida os lo leo. Pero antes un apunte importante. Ha quedado claro lo que es la proyección, un mecanismo de defensa consecuencia de que instintivamente reaccionamos con simpatía al sufrimiento ajeno, haciéndolo nuestro. Dado que la mente no soporta el vacío, rellena lo que no sabe de los demás con cosas de sí misma. Hablemos de otro mecanismo de defensa. Aparece cuando una vivencia o percepción del exterior causa una reacción interna intensa en forma de emociones nuevas. Para procesar estas emociones nuevas, tenemos que contrastarlas con elementos que ya existen en el ambiente interno, esto es, en el sistema de representación. De la firmeza de nuestro sistema dependerá lo exitoso de la integración de esa situación nueva. O lo que es lo mismo, de las herramientas emocionales que tengamos, nos adaptaremos a la situación emocional nueva. Adaptarse consiste en hacer compatible la circunstancia externa con la interna. Bueno, pues a veces el sistema de representación, nuestro ambiente interno, nuestro imaginario personal, no tiene referencias, no tiene elemento ninguno en el que encajar las emociones provocadas por una respuesta al entorno, por lo que ha de coger modelos externos de referencia. Situar un elemento externo en nuestro interior para usarlo como identidad prestada con la que responder a la injerencia externa, lo llamamos identificación. El fenómeno woke tiene dos características principales. Primero, la colectivización por la justicia social y segundo, la tendencia a la protesta, normalmente violenta. Hablemos de la colectivización. Consiste en enarbolar una causa que dice defender a alguien que está sufriendo o que está oprimido, porque digo que simpatizo con él. Eso sí, lo llamo empatizar. Además, no estoy empatizando, ni siquiera simpatizando, estoy proyectando. Acto seguido unifico a los otros, todos los otros supuestos culpables de ese sufrimiento, en un solo objeto de odio. A partir de entonces ellos son todos lo mismo. De paso aprovecho y por dicotomía me unifico con mis iguales y así ya no hay yo soy, sino nosotros somos. Y para rizar el rizo, una vez que he colectivizado en dicotomía, ya no tengo que justificar lo que hago. Puedo atacar a los demás, que son todos pero nadie en particular, diluyendo mi responsabilidad en el grupo. Ya puedo olvidarme por completo de que toda esta basura emocional empezó en mi interior. Recordad que todo esto empezó porque yo sentía cosas que no toleraba sentir. Y aquí es donde se pone divertido. El segundo fenómeno es el uso de la violencia o la protesta con objeto no estratégico, sino gratuito, con objeto de causar daño, y así generar una potente dinámica de llamada de atención. Estas llamadas de atención violentas son características de los procesos de odio, sobre todo aquellos generados por la envidia. Tanto el odio como la envidia son dos procesos del yo que están muy mal entendidos. La envidia suele entenderse como querer quitarle al otro lo que tiene, cuando eso no es así, eso es la ambición. El fenómeno de la envidia consiste ni más ni menos que en querer destruir el objeto que tiene el otro, destruir su dominio. No voy a explicar por qué es así, pero hacedme caso, es así. El odio consiste en el deseo de causar daño. ¿Cuánto daño? Bueno, todo el daño que pueda, hasta sentir que me he resarcido del daño que yo he padecido en el pasado. Spoiler, eso nunca ocurre. Y convierto al objeto de odio en alguien que ha de sufrir tanto como sufro yo. Es el yo vengándose de un objeto imaginario. En el caso del fenómeno woke, el objeto es la jerarquía cultural, o más bien el constructo mental que representa la autoridad, normalmente denominado simplemente el sistema. Se están vengando de la autoridad. Bien, os leo más de lo que dice el libro que encontré. Veamos, estaba por aquí. Aquí. Ausencia de referencias firmes tempranas, como carecer de refuerzos o figuras que concedan seguridad. Directrices ambiguas en el desarrollo. Exceso en el consentimiento o la satisfacción de necesidades.
Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Se siente incómoda en situaciones en las que no es el centro de atención. 2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. 3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. 4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. 5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. 7. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. No sé si recordáis el eje de la identidad del que hablamos en el capítulo anterior. El eje ideológico-político estaba determinado por el locus de autoridad, es decir, la representación mental de la autoridad. Sumemos 2 y 2. La jerarquía es parte del orden cultural. No hay cultura sin jerarquía. Pero esto tiene un sentido psicobiológico. En el sistema de representación, nuestro imaginario interior, es fácil que el yo identifique jerarquía y autoridad. Si el eje político-cultural representa el lugar del que proviene la amenaza, el eje jerárquico-cultural representa a quien puedo amenazar yo. Esta jerarquía se refleja en el éxito cultural, en el estatus y ha de integrarse en el yo, en la identidad. Para que esto ocurra de forma adecuada, el individuo ha de tener una referencia anterior adecuada sobre las jerarquías. Es decir, ha de haber integrado antes de la vida adulta un concepto interno sano de jerarquía. Si el individuo es especialmente frágil, los conflictos entre individuos dentro de una jerarquía le provocarán hipersimpatía. Si el individuo no tiene una identidad desarrollada, solucionará los conflictos internos mediante la identificación con otros grupos, que le emitan mensajes sencillos y fáciles de entender, con los que poder rellenar los huecos de su sistema de representación. Si además el individuo, por identidad, posee un locus externo de autoridad, entenderá toda relación jerárquica desde el paradigma del receptor, como si pasara lo que pasara, siempre estuviera en la base de la pirámide, porque en su concepto interno de jerarquía, él siempre está en la parte inferior de la misma. ¿Empezáis a comprender? Hablemos de un último mecanismo de defensa. A veces, como el ambiente interno constituye en sí mismo un estímulo, ha de responderse a sí mismo. Entonces se dan conflictos del yo. Cuando el yo es un conflicto para sí mismo, a veces el objeto ante el que reacciona es imaginario, es decir, ha sido creado casi completamente por la psique. En la proyección, la psique coloca el yo en el exterior. Por ejemplo, esa persona parece triste. Cuando yo me siento triste quiero morirme. Luego esa persona quiere morirse de lo triste que está. En la identificación, la psique coloca el exterior en el yo. Pero si la psique necesita contrastar una vivencia interna con un objeto externo y este objeto externo no existe, la psique ha de crearlo. Esto se llama identificación proyectiva. Como tengo un concepto interno en mi sistema de representación que he necesitado crear, necesito encontrar en el exterior un ambiente que sea la causa de esa reacción, por lo que necesito convertir el ambiente externo en la amenaza que causó el daño. Necesito que algo sea la causa del problema que yo mismo creé. Siento odio. Por mí mismo no puede ser, no tiene sentido. Quien me odia ha de ser otro. Ahí está el otro me odia. El otro es un ser que odia. Destruyamos al otro. La jerarquía y la motivación respecto a la misma, el locus de autoridad, es una consecuencia de la estructura de la mente. Existen indicios de estructuras neurológicas propias de esos elementos. No es de extrañar que se esté recuperando la psicobiología conductual como complemento a la antropología cultural. A lo mejor, no es una tontería considerar que si queremos luchar contra el colectivismo deberíamos mirar dentro de nosotros. En conclusión, las teorizaciones sobre quién tiene poder y quién debe tenerlo también son un elemento del yo. Hay una estructura cultural, causa directa de una estructura psicológica. A lo mejor, contemplar que las vivencias aparejadas a las jerarquías tienen causa biológica no es ninguna tontería. De hecho, la estructura neurológica que determina la satisfacción dentro de tu propia jerarquía está basada en la regulación de los neurotransmisores.
Y bueno, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el próximo giro.